pieza, una creación nuestra, que, en fin, seguramente no habréis oído nunca. Sí. Esta pieza de aquí. Para tranquilidad de todos, añadiré que solamente va a ser una. Y que seguramente no la oído. Es una pieza de investigación del folclore aragonés. Las bolas de Fígaro. Las bolas de Fígaro, segundo movimiento. A que nunca la habíais oído.
habrán comprobado que me toca a mí presidir por una doble ausencia. En primer lugar, la del rector, que por obligaciones ineludibles no puede estar con nosotros, al menos en la primera parte del acto de hoy, ha prometido estar en la segunda e incorporarse cuando pueda. Y me toca también suplir otra ausencia, que es la del decano, doctor Fatás, quien, sin embargo, saldrá del lecho del dolor para venir con nosotros a acompañarnos durante la comida para quienes se queden a esa parte del acto de hoy. Bien, no es mucho lo que hay que decir, sobre todo después del armonioso ruido que todavía flota en el ambiente y emanado de la banda del canal, con respecto a este día de nuestro santo patrono, que hemos tenido que aplazar varias veces, pues por mor de un montón de cosas, comisiones del profesorado, inoportunidad de los días de vacaciones, etcétera, pero que, en fin, hoy celebramos con un día que no parece del todo malo, después de una jornada deportiva que luego recibirá los acostumbrados galardones, y ahora en esta parte de acto más serio, más solemne, pero no del todo, como se acaba de ver, pues ahora toca el momento en el que el doctor Iso, a fuer de latinista, es nuestro catedrático de latín, va a dar esa lección que siempre tenemos sobre la significación de la figura y de la obra de Isidoro de Sevilla. Tiene la palabra el doctor Iso para ilustrarnos sobre este tema. Ilustrísimos señores vicedecanos, señoras, señores, queridos amigos, las palabras que siguen pretenden ser no tanto un encomio de Isidoro de Sevilla, que no precisa, cuanto una breve consideración crítica sobre un aspecto de su obra más importante y conocida, las etimologías. Tan solo deseo que sean un modesto eco de la curiosidad intelectual y el amor a la verdad que siempre animó al polígrafo sevillano. En una primera aproximación, un espectador ingenuo podría extrañarse de la importancia que en la historia de la cultura, y en especial de la cultura medieval, ha tenido un tratado de etimologías. Esa parte, un tanto rancia, por cierto, de la lingüística o ciencia del lenguaje. Sin embargo, cualquier libro de referencia o manual de literatura latina señala el carácter enciclopédico, es decir, de sumario o compendio de las ciencias del momento, que esta obra de Isidoro tiene. ¿En qué sentido, pues, las etimologías de nuestro autor tienen que ver con esa parte de la gramática tradicional que es la etimología? Jacques Fontaine, autor que resulta casi imposible no citar cuando se habla de Isidoro de Sevilla, sea para asentir a sus tesis, sea para disentir de ellas, ha puesto de relieve muy justamente la importancia que para el obispo hispalense tiene la gramática en el conjunto de los saberes, y en un grado, añado yo, que nunca tuvo en el mundo antiguo ni para los mismos gramáticos. También resulta evidente que la etimología, como parte de la gramática en la teoría lingüística de la antigüedad, tiene en nuestro autor una relevancia desconocida hasta la fecha. Ahora bien, no puedo estar de acuerdo con Fontaine cuando de ello deduce que la gramática, como disciplina que comprende la etimología, conforme dé forma al resto de las ciencias, que ésta sea previa a la filosofía en la enciclopedia isidoriana, ni mucho menos que tal concepción de la gramática o la etimología como mater scientiarum sea algo genuino de la cultura helénico-romana. Sin embargo, no es posible negar que a lo largo de los 20 libros de sus etimologías, de su enciclopedia del saber, Isidoro recurre sistemáticamente al supuesto étimo u origen de los términos, de los elementos fundamentales de cada disciplina, de cada ciencia. Ahora bien, cuando en la mayoría de los casos el recurso a la supuesta etimología figura no además de, sino en vez de la definición de la palabra o término en cuestión, lo que ha ocurrido es que la etimología, y a través de ella la gramática, se ha convertido en una ontología, en una teoría del conocimiento y aún en una metafísica, como luego veremos. Pues en efecto, es el mismo Isidoro quien, al tratar de la etimología como parte de la gramática, nos dice que quien conoce el verdadero origen de una palabra conoce la esencia íntima de la cosa que designa, y aunque es cierto que señala la convención, placitum, lo arbitrario de algunas palabras, aludiendo al otro extremo de la polémica que arranca del caratilo platónico, no deja de enseñar como esencial a esta disciplina el origo, la causa, el nexo natural
entre significante y significado, o mejor dicho, referente, cosa nombrada. De un modo muy certero, Fontaine ha señalado al respecto que este carácter metafísico, mágico, que Isidoro confiere a la etimología, al verdadero significado de las palabras, imposibilita un auténtico conocimiento de la realidad en cuanto la fragmenta en un enjambre de entes que no pueden relacionarse entre sí, de mónadas irreductibles en su verdadera esencia, en lo que más tarde los escolásticos llamarían la quidditas rei. Podríamos apuntar aquí que en el benemérito propósito de Isidoro de proporcionar tanto a los clérigos como a la nobleza de su época una cultura sumaria, resultaba más breve y más cómodo también señalar, por ejemplo, que numerus proviene supuestamente de nummus, moneda, pues el manejar monedas implica casi siempre el acto del cómputo. Más sencillo digo que el precisar definir tan importante concepto matemático, et sic coetera. Pero no es cuestión de justificar o disculpar el método de Isidoro, de lo que se trata es de establecer, cómo no, sus orígenes, su etimología. A este problema, la respuesta de Fontaine es doble. Por un lado, y fundamentalmente, la tradición gramatical helenístico-romana, por el otro, toda una corriente patrística que, apoyándose en la exégesis bíblica judía, se remonta al paso del Génesis, en el que Adán da nombre a todos los animales, paso este de hondo simbolismo mágico y que aparece en muchas culturas primitivas, según el cual quien conoce el verdadero nombre de las cosas conoce su esencia y, por lo tanto, las domina. Por eso, en la magia es tan importante la fórmula. Sin embargo, no puedo asentir a las tesis de Fontaine en el sentido de que la gramática antigua sea una gramática etimologista, ni mucho menos a que de ahí se pueda derivar la idea de que fue una gramática filosófica o metafísica e incluso mística. Pues hay que dejar bien claro que la gramática antigua fue, desde su ontanar alejandrino y en sus épocas más ilustres, esencialmente normativa y filológica, en la medida en que estaba concebida como una propedéutica a la poetarum en narratio, es decir, a lo que podríamos hoy denominar comentario estilístico y literario, comentario de texto. Bien es cierto que desde la primera gramática griega, y por lo tanto occidental, de que tenemos noticia, la de Dionisio Tracio, figura la etimología como una de sus partes, pero figura en un cuarto lugar, y a lo largo de la tradición gramatical nunca tiene un papel importante, y aun dentro de esos límites se acudía más frecuentemente a la etimología por derivación o composición, en la que entra en juego el componente analógico racional, más que aquella otra que apelaba al verdadero y original significado del término. En cualquier caso, el recurso a la etimología es casi siempre anecdótico. Hace un momento señalaba que la gramática antigua fue en esencia ajena a la especulación teórica, aunque no impermeable a las teorías filosóficas de su época. Pues bien, en cuanto a la polémica que arranca del cratilo platónico sobre si los nombres les fueron impuestos a las cosas evocando su naturaleza o son fruto de la convención, hay que decir que mientras Platón y Aristóteles, sobre todo este último, se inclinan por la segunda de las tesis, fueron los estoicos quienes en sus especulaciones lingüísticas afirmaban que en el significado originario del nombre estaba la verdad de la cosa nombrada. Es posible, pues, una influencia estoica a este respecto en la gramática subsiguiente. Sin embargo, es también muy posible que en lo que a pensamiento etimológico se refiere, la gramática antigua y el estoicismo sean la expresión de un componente más amplio, omnipresente en los comienzos de la cultura antigua y que pervive en la conciencia religiosa y popular a través y a pesar de las construcciones racionales. Me estoy refiriendo a la creencia en los tiempos míticos, en el tiempo primordial, arquetípico, de la idea de que in illo tempore todas las cosas manifestaban naturalmente y sin escisiones la pura gloria de existir. Es natural, pues, que no se diese la dualidad entre nombre y cosa nombrada, sino más bien su identidad. Y al lado de ese tiempo luminoso, la dolorosa conciencia de una paulatina degradación desde esa edad de oro hasta la presente de hierro, degradación a la que tampoco escapaban los nombres en su alejamiento de la forma original. De esta suerte, que en el mundo antiguo
como en otras culturas en sus comienzos, el mito, como relato de los tiempos inaugurales, tiene muchas veces una función dúplice. Por un lado, es paradigmática, ejemplar, en cuanto que ayuda al hombre en su quehacer cotidiano a comprender y reproducir aquellos mismos actos modélicos que sucedieron in illo tempore. Por el otro, es un eficaz remedio contra lo que Mircea Eliade ha llamado el terror de la historia, es decir, las miserias e inseguridades del presente y el futuro inmediato, el dolor y la muerte, pues en una conciencia cíclica del tiempo, la bienaventuranza y perfección de los primeros tiempos ha de retornar eternamente. Hasta aquí el tosco esbozo de las creencias que sustentaban en la conciencia popular, aunque de un modo muy mediado, los aspectos nominalistas y metafísicos de la etimología en la antigüedad, sin negar por ello que haya podido tener apoyo en concepciones más elaboradas como el estoicismo. ¿Qué hay de esto en el otro pilar en el que se fundamenta la teoría isidoriana sobre la etimología, la tradición judeocristiana? Muy poca cosa contra lo que pudiera parecer a primera vista, pues sí es cierto que en los comienzos de la tradición judía aparecen elementos semejantes, como el ya mentado relato de Adán dando nombre a los animales, el paraíso perdido y el que Dios solo pueda ser nombrado por perífrasis, no lo es menos que a partir de una época crucial, el cautiverio de Babilonia y el regreso subsiguiente, los más eminentes individuos de este singular pueblo, a la sazón los profetas, rompen el carácter cíclico del tiempo e introducen a un Yahvé omnipotente como motor de la historia que a partir de ahora va a tener un carácter vectorial, con un principio y fin. Parece natural, pues, que al tomar el pueblo judío tan dramática decisión, en una situación histórica tan trágica, en realidad una huida hacia adelante, fueran los tiempos futuros en los que se habían de cumplir las promesas de Yahvé, la escatología, y no los tiempos originales los que tuvieran importancia, y esto vale asimismo para la tradición cristiana de los primeros siglos. No sabemos si Isidoro tuvo, a la hora de elaborar sus etimologías, un modelo que aplicase a un conjunto de ciencias profanas el criterio etimológico de un modo tan sistemático. En cualquier caso, la gramática antigua no ofrece nada parecido. La extensión del método quizá tenga como fuente la tradición patrística cristiana sobre el significado de los nómina sacra, tradición que se apoya a su vez en la exégesis bíblica de Filón de Alejandría, un judío helenizado, no se olvide. Si esto es cierto, no deja de ser curiosa la situación, por un lado, la idea de un nexo natural entre la cosa y el nombre, la creencia en la identidad de ambos elementos en los comienzos, es un elemento del pensamiento mítico, que si bien no operó en los ámbitos racional y científico de la antigüedad, debió de conservar su fuerza en el folclore y en la mentalidad popular. Por el contrario, la sacralización de los orígenes había dejado de ser un factor importante en la religiosidad judía desde hacía siglos y nunca lo fue en la cristiana, que nació con la creencia del advenimiento inminente del reino de Dios. Al final de estas breves palabras, valga lo anterior como buena muestra de la inextricable mezcla de elementos antiguos y cristianos que en la obra del obispo sevillano se dan, así como del hecho de que no en vano la cultura antigua mantuvo su vigencia durante más de 1000 años. Por otra parte, Isidoro, en su loable intento de extender los saberes a base de explicar y exponer la esencia de las cosas a través del significado originario de sus nombres, estaba utilizando un método cuyo fundamento estaba en pugna con la visión del mundo y de la historia del judaísmo reciente, así como del cristianismo. Todo lo cual no disminuye en nada, al contrario, sirve para explicar las contradicciones de la época, los méritos e importancia de la obra cultural de Isidoro, la importancia que la obra cultural de Isidoro tuvo para su tiempo y sobre todo para el siguiente. Espiritualmente extraño a la cultura pagana, como cristiano que es, no deja de sentir muy profundamente su influjo y su prestigio, no solo por educación, sino por compartirla con tantos padres de la Iglesia que también la sintieron. Y si por esto fuera poco, no deja de percibirse a sí mismo y a su época como algo nuevo en la historia, como algo distinto de la vieja Roma y no digamos del helenismo que le precedió.
Muchísimas gracias, doctor Iso, que ha cumplido, como se ha visto y como han reconocido los aplausos, con bastante más que dignidad en esta costumbre que empieza a ser ya una grata costumbre de tener una reelección isidoriana en todas las celebraciones de nuestro patrón. Indudablemente hay otros muchos aspectos que futuras reelecciones irán tratando, desde la tradición medieval del santo hasta su riquísima iconografía dentro de la pintura o de la escultura española, pero en este momento esta oportuna reflexión sobre un modo de saber, ese modo de saber etimológico al que San Isidoro aplicó una buena parte de su vida, de su trayectoria científica, pues ha sido oportunísima y estamos muy agradecidos, repito, al doctor Iso por su espléndida reelección isidoriana. Pero en esta facultad se saben hacer muchas cosas, además de hablar muy bien sobre muchos temas, y entre otras, y no habría de dejar de serlo en una facultad que ha estrenado jovencísimos estudios de musicología, entre otras también sabemos, o saben algunos afortunados, tocar maravillosamente bien el piano, como es el caso de la profesora Ana Escalona, a la que le toca ahora el ofrecernos estos sonidos de piano que anuncia el programa de mano y que estamos realmente ansiosos de escuchar.
Pero efectivamente, como ha dicho el vicedecano, he estado en el ayuntamiento y deprisa y corriendo, como no tengo todavía ese don de la ubicuidad, efectivamente creo que es difícil conseguirlo. Sí, como dice el vicedecano, todo se andará, no lo creo. Unas breves palabras pues, de agradecimiento por la invitación y al hilo casi de la celebración del patrono de la facultad, pues de camino del rectorado hacia aquí, pues venía uno pensando también. Las fiestas creo que son motivo de convivencia, pero también motivo para relajar un poco el cuerpo, el espíritu, para pensar, puesto que queda a lo largo del curso pocos días, pocas horas para algunos de nosotros para pensar. No es día, efectivamente, de recordar problemas universitarios, pero creo que en esta festividad, no precisamente el día, sino que celebráis vuestro patrón San Isidoro en este día, con retraso, recuerdo, un grato recuerdo, debo pronunciar, aunque sea breves palabras, cariñosas, para vuestro decano, que no lo veo por aquí, espero que en la comida lo veamos y le abracemos. Que se recupere pronto, Guillermo, y efectivamente que tire adelante, que coja energías y que nos ayude a todos, él y su equipo, para llevar adelante la universidad que está necesitada de apoyos sólidos y firmes. Por lo tanto, con estas breves palabras, creo que no hay ocasión, como decía, para recordar en un día de festividad problemas, simplemente para descansar, para las actividades musicales, agradecer a la profesora Ana Escalona, efectivamente, esa interpretación, la última, que le he escuchado en esos breves momentos en que he entrado. Por lo tanto, creo que compaginar, en este caso, como decía el vicedecano, geografía, música y muchas cosas más en el conocimiento, creo que efectivamente hay que reflexionar en eso, que la universidad no solo tiene que ser el sentarse en las aulas, el ocupar un escaño en la junta o en el claustro, sino que mucho más, por lo tanto, la formación integral de las personas. Gracias y nada más. Pasamos al último acto del programa, que es la entrega de trofeos de las competiciones, pero no sin antes hacer entrega de un regalo, de un recuerdo muy especial a quien ha sido nuestro compañero durante bastantes años de trabajo en esta casa. Me refiero a la grata obligación que tenemos de cumplir el acuerdo de Junta de Facultad de ofrecer un obsequio y con él nuestro homenaje, nuestro cariño, que ya le constaba, a don Manuel Casasus, conserje mayor que ha sido y hoy jubilado en esta casa, que nos acompaña y a quien le ruego, por favor, que pase para recibir un obsequio de nuestra parte. Paso la palabra al señor vicedecano de Administración y Servicios de la Facultad, quien va a dar lectura a los ganadores de los trofeos deportivos. Bien, fútbol, trofeo Facultad de Filosofía y Letras, el equipo ganador, sección de Filología. Orden en la sala. Trofeo Las Cazuelas del Arte al máximo goleador, que es el doctor José Luis Corral Lafuente.
Cachobleco. Primero de damas a María Victoria Irigoyen Jadraque. Segundo de damas, Consuelo de Funes Casillas. Tercero damas, Ana Luz Sanz Magdalena. Segundo caballeros, Alberto Sabio Alcutén. Medalla Victoria La Constancia al equipo SEAT Adidas. Y para terminar, también al campeón fútbol sala curso 85-86, que ha sido segundo de Geografía e Historia. Se ha terminado la sesión ya. Mira, esto está en para estas curiosísimas
Oye, esto es una falta de educación, ¿eh? Darme la espalda a mí. Pero bueno. Andrés, Andrés, ahora o nunca, ahora o nunca. Pasar, por otro lado. Un favor que voy a pedir antes. A ver, habla, que soy todo eso. Chico, que no estaba de acuerdo. ¿Que no está? No está. No, sí. Oye, este brazo mío no te hace que está con muchos trotes. ¿Es el trabajo este? Sí. Mañana lo vendrá a ver, para estar en ¿Vive Alzante? Sí. Claro que sí, la que es de moros. ¿Cómo lo sabes? Ay, de moros o algo parecido, no me acuerdo. Sí. Ya sé quién es, mira, ya. ¿Qué quieres? ¿Que se lo dé a ella? Que se lo des a Y ella. ella los martes a qué hora viene. ¿No viene solo por las tardes? No lo sé. Bueno, y... Ahora, ¿sabes? Entonces no puedo dejar claro. Bueno, pues mira, ¿me lo podéis dejar allí encima de ese cristal que hay blanco? Sí, sí, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, y tenéis todo así, tal como me lo decís aquí, lo dejo yo encima de la mesa, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Habéis puesto el nombre, el apellido, de dónde nacisteis y todo eso? Hombre, ya te decimos. Usted tiene la ventaja de que la sea más pequeña. Oh, qué bonito se ve. Sí. Mejor que la natural. Oye, gracias. Adiós, y nada.
que no le quede mi mano la luz? No. Estas de aquí están privadas. A mí me conocen, no me atacan, pero al que se acerca ahora del ¿y ahora mejor? Esas son serpientes sin especificar. Aquellas de allá son cobras. Luego me invitas, porque esto de tener el brazo así no te creas, porque yo no soy de la farmacia. Cógelo en película, ¿sabes? Luego una charla en el Palafox, aquí mientras esperas la entrada verás tú cómo nos forramos, ¿verdad? Bueno, aquí a los amiguetes igual. ¿Y veis cómo se endereza el Cordillera? ¿Qué te parece, los chicos? No te ríes ni para nada. El sábado sí que te ríes. Oh, mira cómo se está poniendo este jardín. No es por la derecha que te estoy en A la derecha es esto. Sí. Eso es a la derecha. ¿Más para arriba quieres? No. Más alto no. ¿Te han mandado el papelico del examen? Mira, me lo han mandado. Toma. Me han dicho que te pediré deseos, que esto de este momento ya... Y la lista, ¿no? Eso, pero esas cosas yo me las sabía. Pues seguís, te pido deseo. Lanza con la culera a la serpiente, la vas a tirar y tal. ¿Cómo que estás haciendo eso? Esta me las pagas. Esto me lo pagas. Podríamos haber estado. Le tendrías que dar algún giro. Andar un poquito para darle medio giro. ¿Entiendes? Esto no es por los aquí, ¿no? ¿Me muevo o no me muevo? No, no te ¿O muevo. va bien? Va muy bien. Se va a ver ahí un enjambre de hierros que vamos a decir, mira el chatarra. ¿Quién me habrá mandado a mí meter en estos órdenes? Cuando pareció me gustaría ir en casa tomando una cerveza viendo la tele, o jugando las cartas, o jugando con mis críos, o nadando en la piscina, o jugando al frontón. Eso lo dejo para el final. Eso lo dejo para el final porque yo he dado un... Venga, desplázate conmigo. Eso, me desplaza. Como se ven las otras letras, no se ven las letras. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Me has calentado la luz? ¿Se ve la sombra en la pared? Vale. ¿Se ve? Venga, ilumíname el banco este de abajo. Esa primera de ahí. Ilumíname esa primera de ahí. Ahí. Venga, ahora, y ahora sigue el recorrido hacia la paloma. Venga. Con mi clientela. Bueno, oye, te invitaría a un trago si te esperas. ¿Te debo el vino qué? Hombre, fuerte es. Es vinazo. Pero no espere, espere más cosas. Ahora para irlo todo. El foco viene más arriba. Si te esperas un poquito, te echarás un trago. Esto me lo pagas.
no se queda así. Así sin correr, ¿no? Para que no se vea el tapiz, ¿quieres? No. ¿Muevo algo? No. Pregunto porque si mi hermano dice, ¿no te has movido para allá? Qué maravilloso. ¿Cuándo me dice ese castigo? Nada más con este. Si fuera con otro lo aguantaría, pero con este. No lo podemos. ¿Cuántos estáis en la biblioteca? Siempre estoy en ¿Y tres cuadros? Vamos ya. ¿Y las pinturas y los dibujos ya tienen? Me habla. ¿Va bien así? ¿Va bien así, seguro? Sí. Estoy chorreando agua por todas esquinas, ¿sí? Claro, que otros también no dicen nada. Pero lo digo. Gira un poco a la izquierda del foco que está deslumbrando. ¿Ahí mejor? ¿No he hecho nada? ¿Cómo que no? ¿Ahí? ¿Cuál coges con esta luz? ¿Qué cuadro? El de enfrente. Sube para arriba, sube. Uy, qué... Ahí. Por el tamaño de la letra. Porque esta mano, no sé, lo que me quiere no lo entiendo. Entonces tendrías que explicar eso. Mañana no vengo, ¿eh? Explica la vez cómo se hace el cruz, ¿no? Automática, ¿no? Explica. Se coge el hilo y uno de un color y otro de otro, se anulan, una lazada y luego se deja un hueco y luego se hace otra lazada. Y luego aprietas, puedes ir haciendo lazadas y atar nudos como si te ataran los zapatos. Luego puedes hacer un nudo de corbata, pero sin corbata. ¿Sabéis? Para que, mira, ¿ves el cuadro grande del medio? ¿Ves el cuadro grande del medio? Pues los dos versos que hay, está el título y abajo uno, luego hay dos y abajo otro. Pues los otros dos que hay en la otra esquina, esos dos pequeños, que están separados con una raya roja, coge esos dos un poquito, que leeré esos dos en un par de segundos. Vale, tira, no le des más. Que me sabe que no...
Luego, como habrá que ver todo, pues si decide, tampoco es cuestión de que tenga algo más tiempo de nosotros. Porque haya ese incendio ahí en medio con un montón de figuras. Igual que tú ya has cogido yo. No lo hago mal. Lo que pasa es que como hay otras figuras detrás, se enredan unas con otras. ¿A dónde estás mirando? A tu grupo de 4 amarillas. Cuando mires a los que tiene algo, primero. Ahí. ¿Ya los coges? Sí. Pues nada. Está, ¿te parece? Venga, vale. O así hasta me parece demasiado bonito ese cuadro, fíjate. ¿Has oído lo que te digo? Sí, hombre, sí. Jo, sí me parece bonito ahora, te lo digo de verdad, ¿eh? Hasta me parece que es de verdad que está atardeciendo. ¿Qué hora es? Porque esta tiene cantidad, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sale todavía. Está borradico, con esa cara le veo hasta el sonrosete y todo. Ostras, mi brazo, Pedrín. Pues aguanta. Pero muy bien esto. Tú dirás. Y ahora los datos. Sí.
subir y bajar. Ahí tienes otro hijo de ese lado. Yo tengo otra más grande, ¿eh? La esfera puede quedar expuesto. Y las máscaras. Las máscaras se quedan. Déjalo, y ya vale.
está errado. Los caballos lo he errado. Lo compré así y le puse su herradurica y todo. No me hagas caso. Oye, ¿te ayuda a pasar el coche? ¿Te ayuda a pasar el coche? Vale, gracias. Adiós. ¿Llevas tijeras? Y me queda clarito. Ahora de aquí y de aquí. Aquí. Ahí. Y de ahí. Ahí. Y yo me llevo esto. Vamos a eso. Vamos a eso. El aladeo. El itinerario y ahí una foto a la derecha. Sigues el itinerario, una foto a la derecha. Sigues el itinerario, una foto a la derecha. ¿Entiendes? ¿Eh? Entonces sí, techo y hacer hacia el techo. La foto al techo.
Empieza a grabar.